La función principal de Plumber es la de realizar el diseño de sistemas de abastecimiento de agua en edificaciones a partir de la información geométrica de la red, así como de las piezas sanitarias que serán atendidas en cada instalación. Habiendo definido la configuración del proyecto y con la información suministrada por el usuario, él se encargará de determinar el diámetro de los distintos tramos de tuberías, así como la presión necesaria en el punto de alimentación de la instalación para el funcionamiento de las piezas sanitarias a las presiones normativas requeridas. Veremos a continuación los distintos aspectos involucrados en el uso de Plumber para el diseño de instalaciones sanitarias, destacando, de ser el caso, aspectos que deben ser tomados en cuenta para obtener resultados adecuados. De acuerdo al tipo de suscripción que hayas seleccionado, encontrarás en la página de inicio 2 o más proyectos disponibles. Cada proyecto es como un archivo independiente con sus propias configuración, instalaciones y montante, de forma tal de poder representar en su totalidad el diseño del sistema de abastecimiento de agua potable de una edificación. Encontrarás así, al lado de cada renglón en la tabla de proyectos, 3 botones que te permitirán editarlo, activarlo o vaciarlo. Con el botón Editar podrás especificar para el proyecto su nombre y descripción a través de este diálogo. El botón Cargar permite establecer cuál será el proyecto sobre el que realizarás las labores de edición y cálculo. Cuando pulsas este botón en la parte superior de la ventana se presentará el nombre del proyecto. Por último, la opción Vaciar eliminará del proyecto todos los datos que hayas especificado para sus instalaciones, así como para el montante. Igualmente restituirá en las tablas de configuración las opciones por defecto. Una instalación es el conjunto de nodos, piezas sanitarias y tuberías que representan a un sistema interno de distribución de agua potable en una edificación. Si bien es común que en la mayoría de las edificaciones la distribución de ambientes en los distintos niveles que la conforman suele ser la misma, y por lo tanto la red de distribución que atenderá cada uno de estos niveles es una instalación típica, pueden darse situaciones en las que éstas sean diferentes, inclusive en un mismo nivel de la edificación. De esta forma, se podrá tener en la aplicación un proyecto con distintas redes o instalaciones, cada una con su propia topología, pero que serán abastecidas desde un punto común, el montante o tubería vertical de distribución. Así, cuando se procede al diseño de esta tubería montante, será solo necesario definir en cada nivel atendido por este el tipo y número de instalaciones existentes en el proyecto según se presenta en el esquema siguiente. Cuando cargas un proyecto para edición desde la página Inicio, encontrarás que las instalaciones en Plumber se crean y editan en la página del mismo nombre en el menú Proyecto. Cuando existen ya instalaciones en el proyecto, la instalación activa, es decir, aquella para la que se presentarán las tablas de nodos y tuberías y para la que se podrá realizar el cálculo, es la que se presente seleccionada en este cuadro de texto. Debajo de él encontrarás las opciones para crear, editar y eliminar instalaciones del proyecto. Para crear instalaciones tienes dos opciones: crear una instalación nueva o crear la instalación copiando una existente. En este último caso se copiará la instalación que esté actualmente activa. Nota que el diálogo de creación y edición de instalaciones, el cual va a aparecer cuando seleccionas algunas de las opciones anteriores, te ofrece, además de los campos para establecer nombre y una descripción, un campo para que especifiques el prefijo que será utilizado en la instalación para la creación automática de nodos. De esta forma, cuando agregues estos nodos a la tabla, se irá creando un nombre formado por este prefijo más un número secuencial ubicado a su derecha. También, al final, encontrarás la opción para eliminar la instalación activa.
En Plumber debe existir un nodo en donde más de dos tuberías se conecten, a manera de T, y en los puntos en donde se conectará una pieza sanitaria, no siendo necesario, si la red cuenta con tuberías que conducen agua caliente, especificar nodos para las piezas que requieran de este suministro. Es por lo tanto recomendable, antes de iniciar el trabajo con Plumber, que identifiques en tu diseño en planta los nodos, especificando para ellos un nombre único. Por ejemplo, para la siguiente instalación tenemos definidos los siguientes nodos. Como verás, los nodos N1, N2 y N3 son nodos simples, es decir, representan puntos de bifurcación del flujo, mientras que los nodos FR, BA y CA, entre otros, son nodos a los que se asociará una pieza sanitaria. Nota además que, aun cuando la red cuenta con tuberías de agua caliente, no hemos definido nodos específicos para ella. Por otro lado, cuando ves la tabla de nodos, por defecto aparecerá el nodo denominado montante. Este es el punto correspondiente a la llegada de la tubería vertical o montante de distribución a la instalación actual, y es a partir del cual nace, por así decir, la red de distribución. Cuando edites este nodo, pulsando el botón en la columna Acción, verás que, además de su nombre, se presenta la opción Calcular presión. Si esta opción está activa, Plumber determinará la presión requerida en este nodo para satisfacer la presión mínima de operación de la que él determine como la pieza más desfavorable de la instalación. Si no está activa, debes especificar un valor de presión en este campo, a partir de la cual la aplicación determinará las presiones en los nodos. Para agregar nuevos nodos, solo pulsa el botón Agregar en la parte superior de la tabla de nodos. En el diálogo que se presenta, nota que la aplicación generará un nombre de forma automática en base al prefijo que hayas especificado cuando creaste la instalación. Por supuesto que lo puedes modificar a tu criterio siempre y cuando no exista ya un nodo con ese nombre o etiqueta. Adicionalmente, en este diálogo podrás especificar, si fuera el caso, el tipo de pieza que está conectada al nodo en cuestión. La ficha tuberías, bien sea de agua fría o agua caliente, te presentará una vista similar a esta. Ahí verás en la columna Acción las opciones para editar o eliminar cada tubería existente. Y si pulsas el botón Agregar, verás el siguiente diálogo. Como ves, definidos los nodos de la instalación, solo debes tener en cuenta que la red debe ser del tipo ramificada o abierta y que la creación de tuberías se centra en definir un nodo inicial y un nodo final, siempre considerando que el primero se debe responder con el punto más aguas arriba de la tubería y, por supuesto, el nodo final será el punto más aguas abajo de ella. Una tubería podrá tener cambios de dirección en su trazado original, para lo cual es importante que computes desde el dibujo de planta de la red en cuestión la longitud total de tubería requerida para su desarrollo. Adicionalmente, podrás especificar los accesorios y cantidad que existan en el tramo, indicando, por supuesto, las cantidades en la parte inferior del diálogo. Esta especificación de los accesorios en el tramo tendrá dos funciones. La primera es la determinación de la longitud de cálculo del tramo a través del método de la longitud equivalente, si es el caso, y la segunda, la de contabilizar e incluir estos accesorios en la lista de materiales respectiva. En el editor de tuberías encontrarás un cuadro de chequeo con el texto Calcular diámetro. Si está activo, Plumber obviará el valor que esté especificado para este parámetro en el cuadro de texto y determinará cuál debe ser el diámetro nominal en función de las opciones de diseño que hayas especificado en la configuración del proyecto. Si no está activo, el diámetro que selecciones de la lista será mantenido, independientemente de que las condiciones de diseño no sean satisfechas. Un aspecto que debes tomar en cuenta es si el tramo de tubería que estás creando o editando abastece a piezas de válvula, es decir, aquellas piezas que están provistas de válvulas semiautomáticas
o fluxómetros, ya que el método de Hunter diferencia el gasto probable para la misma unidad de descarga o unidad mueble en esta situación. Por último, debes tener en cuenta algunos aspectos cuando crees tuberías en una instalación. En primer lugar, debe existir al menos una tubería de agua fría cuyo nodo aguas arriba sea el nodo definido como montante en la tabla de nodos. Si la instalación tiene tuberías de agua caliente, debe existir una tubería de agua fría cuyo nodo final tenga asociado un calentador. Igualmente, y ya por último, si hay red de agua caliente, debe existir una tubería en la tabla de tuberías de agua caliente cuyo nodo inicial tenga asociado al referido calentador de agua. Una vez hayas definido la topología de la red a través de la especificación de sus nodos y tuberías, tienes todo listo para pulsar el botón Calcular al lado del nombre de la instalación activa. De existir algún error, como por ejemplo nodos que no están conectados a ninguna tubería, se presentará un mensaje en la parte superior derecha de la página. Igualmente, si no se detectan errores, verás un mensaje indicándote que el cálculo se ha realizado exitosamente. El diseño consistirá entonces, según lo que hemos explicado en secciones previas, en determinar la presión requerida en el nodo de alimentación a la instalación sanitaria y en la determinación de los diámetros en los tramos de tuberías si es el caso. En esta condición de diseño, Plumber comparará cuál es la condición más desfavorable, si el camino crítico o el camino a la pieza sanitaria con mayor presión de funcionamiento. Y, como veremos en la tabla de nodos, será resaltado de esta manera. La presión, en este caso, se corresponde con la presión mínima requerida por esta pieza, según fue establecido en la página Configuración del proyecto. Adicionalmente, cuando existen cambios de diámetros entre tramos consecutivos, la aplicación agregará el accesorio de reducción respectivo para ser computado en las listas de materiales. Realizado el cálculo, verás resultados inmediatamente en la tabla de nodos y en la de tuberías. En el caso de la de nodos, podrás ver hasta 4 presiones distintas por nodo. Las columnas presión agua fría y presión agua caliente te presentarán la presión a nivel del nodo, mientras que las que tienen el título presión salida corresponden a la presión justo en el punto de conexión con la pieza. Por supuesto que los nodos que no tienen pieza asignada tendrán valor 0. Con las tuberías los resultados serán, por supuesto, el diámetro calculado, el caudal de diseño y las pérdidas de carga en cada tramo. La información a suministrar para el montante o tubería vertical de distribución es más sencilla que para el caso de las instalaciones, pues en este caso se supondrá que cada nodo del montante abastece a una o más de las instalaciones existentes en el proyecto. Por ello es importante que hayas realizado el diseño o cálculo de todas las instalaciones antes de pasar al diseño de este componente. En la tabla de nodos del montante encontrarás los mismos botones que en la de instalaciones, con la diferencia que el diálogo para la adición o edición de nodos presenta las opciones para que indiques la cantidad de las instalaciones disponibles que el nodo en cuestión abastecerá. Adicionalmente verás el campo cota o elevación del nodo, pues por lo general se supone que cada nodo está asociado a un nivel de la edificación. Igualmente, para los efectos del cálculo de presiones en los distintos nodos del montante, verás que el primer nodo de la tabla, el nodo fuente, cuenta con la opción Calcular presión referida para el caso de instalaciones. Así podrás dejar que el programa determine cuál es la presión necesaria en su inicio para atender, en este caso, a la que determine como la instalación más desfavorable. Con las tuberías de montante aplican las mismas condiciones que con las de las instalaciones, especialmente la condición de que el nodo inicial se corresponde con el que esté más aguas arriba en el tramo y el final el que esté en su punto aguas abajo. Los resultados del cálculo o diseño los podrás visualizar en las mismas tablas de nodos y de tuberías, y respecto a los valores de unidades de gastos
y el respectivo caudal de cada tramo de tubería en el montante, lo encontrarás en la tabla montante de la página Tablas.